de desviaciones en la forma o en el tamaño de una estructura anatómica del aparato genital femenino. Esto tiene varias implicancias, ¿no? Hay unos pocos casos, muy pocos felizmente, que hay dificultad para establecer el sexo de la recién nacida, de bebita, ¿no? Que considero los casos de intersexualidad. Estos son muy pocos y al último vamos a hablar de esto. Al último. Lo que nos interesa son estas partes que es lo más frecuente, ¿no? Que haya niñas fenotípicamente normales, aparentemente todo está bien, pero empieza la pubertad y empiezan los problemas, ¿no? Hay dismenorrea, amenorrea, dolores abdominales. Entonces, al estudiar esas cosas se encuentra que hay anomalías. Recordar que como está muy vinculado embriológicamente al aparato urinario, está asociado con malformaciones en otros órganos, sobre todo urinarios, puede ser urinarios, están bien vinculadas las malformaciones urinarias. Y esto va a repercutir también muchas veces en el problema de la fertilidad de la persona, su vida sexual a veces y la maternidad, ¿no? Y todos estos problemas van a causar, pues, lógicamente, que impacten sobre el desarrollo psicosocial de la mujer. Es lógico, pues. Lo más importante son las anomalías del aparato genital del conducto de Müller, del cual se deriva los órganos internos, pues útero y un tercio superior de la vagina. En general son poco frecuentes, más o menos 0,5% de la población general de mujeres. Evidentes en la adolescencia, cuando se presenta menarquia y se manifiesta con dolor abdominopélvico secundario cuando hay obstrucción, pues, ¿no? Hay obstrucción. Hay mujeres que tienen edad reproductiva y no hay obstrucciones, entonces técnicamente están todo bien, ¿no? Pero cuando vienen los hallazgos incidentales al practicar estudios porque hay abortos a repetición o problemas de infertilidad, son infértiles estas mujeres. Entonces, identificar anomalías es importante, pues, porque el tratamiento de infertilidad y síntomas que se derivan del tracto obstruido, ¿no? Cuando hay obstrucción o malformación, va a haber problemas de dismenorrea, de menorrea, ¿no? Estos casos. Bien, eh, asociada, como digo, a anomalías renales en un 50%, como son agenesia renal, riñón ectópico, displasia quística, duplicación del sistema colector. También se presentan anomalías esqueléticas asociadas hasta en un 12%. O sea, 50% de problemas renales, 12% de problemas esqueléticos. Ahora, la prevalencia de estas anomalías depende de un 0,5% de la población general y las vaginales 0,025. O sea, es igual a la prevalencia de anomalías de útero y de vagina. ¿Son similares? ¿Es el doble? No, es 20 veces, pregunta de examen muchas veces, no, es 20 veces más frecuente las anomalías uterinas que las de vagina. Y las uterinas más comunes en diversas series que se han estudiado comprenden aplasia o hipoplasia del útero tabicado, que es bastante frecuente, ¿no? Es más frecuente, y es más fácil de tratar también, infelizmente. Útero bicorne, útero arqueado, arcuato, útero didelfo y útero unicornio 5%. ¿No? O sea, muchas veces el cálculo asociado a malformaciones urinarias, ¿no? Casi un 50, renales 50% casi con problemas renales, ¿no? A veces me da anomalía, pero hay funcionalmente son infecciones urinarias a repetición. Infecciones urinarias y tienen problemas renales. Y mucho más frecuentes son de útero que de vagina. Muy bien. Los tipos de estas alteraciones de mullerianas son, bueno, la digenesia, que incluye agenesia o hipoplasia de conductos de Müller, de los cuales se derivan el útero y la porción superior de la vagina. Ahí es el famoso síndrome de Mayer, lo que está, que no hay útero, ¿no? Agenesia de útero, no hay cuello y no hay la porción superior de la vagina. Genitales externos normales, pero internamente no hay útero, no hay vagina ni hay cervix. Bueno, porción superior de vagina no hay, pero síndrome de Mayer-Rokitansky, también llamado Rokitansky-Kuster. Es digenesia, ¿no? Hay otra que es la fusión, porque como ustedes recuerdan, en la embriología hay porción mesodérmica y porción endodérmica, pues, ¿no? La parte más alta de la porción es el mesonefro, viene el conducto de Mulleriano, y la parte más baja es el seno genital. Con esto se unen, se fusionan y se forma, pues, ahí los 2/3 inferiores de vagina, ¿no? Entonces aquí, cuando hay la fusión, se ve con el bulbo cerebral vaginal no se fusionan, entonces viene disgenesia de cervix y a veces puede haber tabiques vaginales transversos, obstructivos, o no hay tabiques vaginales. O sea, no hay la unión, pues, entre los conductos de Müller con el seno vaginal, el seno urogenital. Y frente a la función lateral, como son dos conductos de Müller, a veces no se unen con bien, entonces hay cierre incompleto de los conductos de Müller, o el tabique no se lo absorbe, entonces vienen los úteros dobles, penúteros, didelfo, bicornio, tabicado, tiene formas varias, y esto vamos a ver más simétricas, asimétricas,
hay un cuerno, didelfo, el bicornio, el tabicado, ¿no? Hay formas obstructivas, porque a veces mismo se forman dos cuernos y uno está obstruido a la hora de la menstruación, que ahí obstruye, entonces viene el dolor, pues el dolor. Entonces, falta la fusión, no está completa la fusión lateral de los conductos mismos, entonces uno está bien y otro no está bien, pues. Aquí les presento la clasificación de la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva, ¿no? Como les decía, una es bueno, es un esquemita, ¿no? Este es el útero. A veces hay hipoplasia falta el tercio superior de vagina, falta cervix, falta útero, faltan trompas, o una mixtura, una combinación, pero es hipoplasia o agenesia, ¿no? Problema mulleriano. Otra, como le digo, que con un lado no se desarrolla, entonces son problemas unicornios, ¿no? Unicornios, uno está bien un lado y otro lado está atrófico, hay un pequeño cuernito. A veces se comunican los dos, a veces no se comunican, a veces no, no está cavitado, y a veces hay solo uno, que es el unicornio genuino, que es un solo cuerno. Y aquí el problema es cuando aquí hay, como digo, hay estímulo hormonal, hay sangre menstrual y no puede salir la sangre y viene el dolor pélvico, pues. Bueno, hay útero doble, útero didelfos, que son más. No se han unido a nada, pero los contos mullerianos. Bicornes, cuando hay la fusión solamente a nivel bajo y pero arriba no se han unido. Úteros bicornes, úteros tabicados con el tabique de la unión de los dos contos mullerianos. No se ha reabsorbido el tabique, entonces hay un tabique completo o un tabique parcial, ¿no? Tabicados. Y este último, que es un caso mínimo de esto, es el caso del 4, pero no, que es casi normal. Esto lo describen, pero es una cuestión ya heterogénica, pero ¿qué significa esto? Que cuando la madre estaba embarazada ha recibido esta sustancia que se llama el dietiletilvestrol. Esto ya no se usa, pues, ¿no? Esto se usaba pues, cuando yo era estudiante hace en los años 70, que se usaba esto. Se usa es como una especie de píldora del día siguiente, ¿no? La literatura americana refería bastante pues, casos de violación, de embarazo no deseado, administraban eso las pacientes y no se embarazaban, pero a veces cuando se embarazaban, había hija mujer, nacía así, con este útero en forma de T. Ahora, este medicamento ya no existe, es como una cuestión histórica, como una cultura, recordar lo que ha habido esto en el pasado, ¿no? Es como ese caso de la talidomida para la malformación del pie de los bebés, que ya no se usa talidomida también pues, para los dolores, ¿no? Que salen los fucoméricos, américos, falta de mí, aquí también el útero en forma de T. ¿No? Ese es de la recién nacida cuya madre recibió ditiltribestol y falló, salió embarazada y salió mujer. Bien, esa es la creación ¿Cómo se hace el estudio de las anomalías, no? Son los métodos que se utilizan, pues, como ustedes comprenden. La histerosalpingografía es para todas las causas de infertilidad, ¿no? Entonces, hay infertilidad, tú no sabes cuál es la causa, es tubario, ovario, entonces le hacen su histerosalpingografía y ahí se detecta, pues, hay morfología alterada, ¿no? Se ve tanto el endometrio como el canal cerebral. La parte interna, la parte canalicular se ve bien con la histerosalpingografía, pues, ¿no? Si hay pasaje del contraste, pues. ¿Mm? Eh, eh, Visuales. El mayor límite es que la parte no se ve si la parte interna del endometrial. Tridimensional se valora muy bien con todo el externo del útero y también se ve bien el efecto de fusión, como es el útero bicornio, el útero de como no es una unión parcial, son nivel cerebral. Y finalmente la resonancia magnética es 100% de diagnóstico, es lo mejor, pues, ¿no? Es el premio económico y no está accesible en todas partes, no hay esto, ¿no? Entonces por eso se limita la resonancia magnética. Una ecografía 3D sí prácticamente tiene buenos resultados, ¿no? Entonces, si no se puede hacer resonancia, puede ser una ecografía 3D, pues. Y cuando hay infertilidad, histerosalpingografía. Son los tres métodos, ¿no? Ecografía 3D, histerosalpingo y si se puede resonancia magnética. Vamos a pasar un videito para estabilizar bien la parte esta de las malformaciones mullerianas. ¿Ah? Desarrollo entonces sobre las malformaciones mullerianas.
Bueno, el concepto es cualquier anomalía del útero y de la vagina, producto de algún trastorno, tanto del desarrollo o de la absorción de los conductos mullerianos o paramesonéficos. En la población general es 6.7%, en pacientes infértiles un poquito más, y en pacientes con abortos recurrentes llega hasta un 18%, pero en general es un problema poco frecuente. Recordando que en la séptima semana el gonanoprotomo se convierte en el mesonefro y da lugar a los conductos mesonéfricos de Gould y los conductos paramesonéfricos de Müller. En las niñas, en el sexo femenino, como no hay hormona antimuleriana y andrógenos, estos conductos mesonéfricos se absorben y se desarrollan entonces los paramesonéfricos de Müller para formar entonces las trompas uterinas, el útero y el tercio superior de la vagina. Aquí tenemos un video donde se evidencia cómo se desarrollan los conductos, entran en contacto con el seno unogenital, se fusionan, se reabsorbe el tabique y posteriormente entonces da lugar al útero, las trompas, el tercio superior de la vagina. El seno urogenital es el que da lugar al tercio inferior. ¿Qué pasa si hay algún problema? Si no se desarrollan los conductos, puede haber algunos tipos de malformaciones, puede ser bilateral o unilateral, puede haber alteraciones de la fusión, entonces vamos a ver qué es lo que genera esto, y el último tipo de alteración, que es la alteración de la reabsorción del tabique. Entonces, como vemos, si todo esto se lleva a cabo de forma normal, tenemos un útero bien formado, dando lugar estos conductos paramesonéfricos a todo lo que es el útero, trompas, tercio superior de vagina y el seno urogenital, todo lo que es la parte inferior, el 2/3 inferiores de la vagina y el hígado. Entonces, en base a este esquema vamos a ver qué problemas puede haber. Recordando entonces, vemos que al entrar en contacto se produce entonces la fusión, la reabsorción, y entonces esto da lugar del mesonermo, el reborde urogenital, el conducto paramesonéfrico, trompa, útero, tercio superior de vagina, y en el caso del endodermo, el seno urogenital, que da lugar a los 2/3 inferiores de la vagina. Vamos a ver qué importancia tiene esto al reconocer entonces las malformaciones mullerianas. Recordando, tercio superior, todo lo superior está generado por la cresta gonadal y los conductos paramesonéfricos, y el inferior seno urogenital, cloaca y membrana cloacal. Normalmente estas son unas malformaciones que son alteraciones congénitas, pero hay algunos genes que están involucrados en estas malformaciones, no vamos a entrar en detalle porque es mucho menos frecuente. Estos son los genes que pueden estar implicados en malformaciones uterinas. ¿Cómo clasificamos entonces las malformaciones? Entonces, vemos que están clasificadas según dónde se produzca la alteración. Están clasificadas en alteraciones de desarrollo, alteraciones de la fusión y alteraciones de la absorción del tabique. Entonces, estos son los tres grandes grupos. También puede haber, junto con estas anomalías de cuello y vagina. Entonces, vamos a ver vaginas dobles, tabiques vaginales, tabiques transversales, longitudinales, etcétera, etcétera. Ya lo vamos a ver más adelante. La clasificación de la SR es un poco distinta a la anterior, que es de la Asociación Americana de Medicina Reproductiva, y ellos, la clasificación en términos generales es más o menos igual. Ellos ponen el útero dismórfico, por supuesto el útero normal, pero le ponen la U y le ponen unos números. El U2, por ejemplo, son las malformaciones producto de la falta de absorción del tabique, el U3 de falta de fusión. Esa se clasificó en ESRE, ¿no? O sea, de la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología. U4 cuando hay falta de desarrollo unilateral, U5 cuando es falta de desarrollo generalmente bilateral o rudimentario. Además, ellos hacen una clasificación parecida a la TNM, donde mezclan la malformación uterina, aquí están todas las malformaciones que se pueden generar, y si hay alguna malformación asociada tanto
cuello como de la vagina. Entonces, según la combinación, ponen U5, por ejemplo, con C2 y con B0. Entonces, así expresan dónde está la malformación y de qué tipo de malformación estamos hablando y si está asociado o no con un cuello normal o con una vagina normal o anormal. Vamos a hablar entonces de lo que es la alteración del desarrollo de los conductos. Ya vimos en el esquema que les mostré en el video que si estos conductos paramesonéfricos no crecen y no llegan a entrar en contacto con el cérulo genital, pues se producen entonces las alteraciones del desarrollo. Pero hay varios tipos dependiendo en el momento donde se produjo el problema. Hablamos entonces del síndrome de Rokitansky-Meyer-Wusterhausen, que es el 5% de malformaciones mullerianas, cuando no se produce, no hay desarrollo de estos conductos. Puede haber un útero rudimentario, generalmente hay una vagina rudimentaria, recordando que los 2/3 inferiores de la vagina son producto de cenuro genital, y esa vagina rudimentaria pues depende de cómo se haya desarrollado ese cenuro genital. Pero en general son pacientes que tienen vagina, no tienen útero o un útero rudimentario. Puede haber una hipoplasia, es decir, que se haya desarrollado pero pequeño. Puede haber una hipoplasia vaginal, cervical, etcétera. Hay varias combinaciones, pero en general la manifestación clínica es que hay una vagina rudimentaria, hay la presencia de ovarios y no hay útero. Aquí vemos, esta es una paciente que yo vi que tenía un útero rudimentario, inclusive tenía cavidad endometrial, pequeña por supuesto. Estos son pacientes, como vamos a ver más adelante, que pueden tener dismenorreas cíclicas, producto de, bueno, que a veces se acumula en ese endometrio activo, ¿no? Entonces podemos ver, aquí vemos un ovario con un folículo, al lado, bueno, se ve solo el folículo, y vemos el útero rudimentario. A veces, como en este caso de esta resonancia, solamente se ven los ovarios y no se ve ningún tipo de desarrollo del conducto, y por supuesto no hay útero, ni siquiera el útero rudimentario. Esta alteración, el desarrollo incompleto, es cuando uno de los cuernos o de uno de los conductos paramesonéfricos llega a desarrollarse, y entonces tenemos lo que llamamos el útero unicornio, que puede tener un grado mínimo de desarrollo del otro conducto. Entonces tenemos un conducto rudimentario sin cavidad, con cavidad que se comunica y con cavidad que no se comunica, como en este caso. En general se presenta como úteros unicornios. Aquí vemos la clasificación de la ESRE, que es U4, y puede tener un cuerno rudimentario. Ellos no lo clasifican con la comunicación o no del cuerno rudimentario. Entonces, vemos que hay 4 tipos: cuerno con cavidad comunicante, cuerno con cavidad no comunicante, cuerno sin cavidad y unicornio sin cuerno rudimentario. Aquí podemos ver en esta histerosatingografía que realizamos cuando estábamos en el posgrado de la Cruz Roja, y vemos que hay un solo cuerno desarrollado, y de este lado no vemos absolutamente nada, inclusive la trompa es una trompa normal. Después tenemos el segundo grupo, que es el grupo de la falta total o parcial de la fusión de los conductos. Ya vimos según el esquema, llegan hasta abajo en el desarrollo de los conductos paramesonéfricos, pero por alguna noxa no hay una unión. ¿Cómo podemos clasificarlo? Puede ser didelfo cuando tiene 2 cavidades o 2 cuellos, un bicorne bicolis, ya vamos a ver la diferencia, o el bicorne que puede ser completo o parcial. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, en la clasificación de ESRE, el U3, ellos lo denominan bicorpóreo, entonces puede ser parcial o puede ser total, completa. Tenemos aquí el parcial o completa y el didelfo. Sin embargo, es importante, ya el año pasado habíamos conversado cuál era la diferencia entre el didelfo y el bicorne. Vamos a poner en esta lámina. Aquí tenemos el bicorne unicolis, es decir, que tiene 2 cuernos, una falta de fusión parcial, pero tiene un solo cuello porque llegó a fusionarse. La fusión es de abajo hacia arriba, entonces llega a fusionarse el cuello y se produce entonces un cuello normal. Sin embargo, el bicorne puede haber una fusión parcial, pero hay 2 cuellos.
el didelfo hay una separación completa, no hay el miometrio, no hay ningún punto en común entre el miometrio en el caso del didelfo y en el bicorne bicolis sí. Esa es la diferencia entre estos dos, entre el bicorne bicolis y el didelfo. Está el didelfo completamente separado y el bicorne bicolis no. Por supuesto, aquí podemos tener las diferentes formas, el unicolis, el bicolis, como ya lo vimos, y a veces se producen entonces los tabiques. En el didelfo puede haber tabique porque la fusión puede llegar hasta la vagina, la falta de fusión puede llegar hasta la vagina. Y puede haber inclusive falta de apertura aquí, y puede haber con el seno urogenital, y puede haber estos tabiques transversales aparte de los tabiques longitudinales. Entonces, en esta falta de fusión total o parcial puede haber diferentes variedades, es importante conocerlas para reconocerlas y tratarlas, porque en estos casos el tratamiento es fundamental. Aquí tenemos en esta histerosalpingografía un útero didelfo, vemos los dos cuellos y vemos las dos cavidades, las hemicavidades uterinas completamente separadas. Aquí tenemos entonces un bicornio unicolis, vemos que tiene un solo cuello, pero tiene dos cavidades completamente separadas. Aquí lo vemos en un ultrasonido, vemos las dos cavidades separadas, pero aquí vemos que es un bicornio porque hay una unión, hay un miometrio común entre estas dos hemicavidades. Sin embargo, en el didelfo, aquí vemos una cavidad por un lado y otra cavidad por el otro, no hay absolutamente nada en común, entonces la falta de fusión es total. Aquí lo vemos en la resonancia, esto es un bicorne porque tiene unicolis, tiene un solo cuello, aquí también. Vamos a pasar ahora al tercer grupo de malformaciones, que es la falta de regresión del septo. Es lo que se llama el útero septado, es la malformación mulleriana más frecuente y también puede ser parcial o completa. Normalmente uno la reconoce porque el contorno uterino es normal. ¿Por qué? Porque se produjo el desarrollo normal del conducto, se produjo la fusión normal del conducto, pero a la hora de la reabsorción del tabique, pues se produjo una falta, entonces puede ser total hasta abajo o puede ser parcial. La clasificación de RU2 y aquí se considera como el septado completo y parcial. Aquí es como más unánime la forma de reconocer. Aquí lo vemos en esta histerosalpingografía, vemos un septo completo, llega prácticamente hasta el cuello, y aquí vemos uno parcial, el cuello llega hasta aquí, y vemos que hay algo de cavidad sin el tabique. Aquí vemos un septo completo, fíjense cómo se ven las dos cavidades en la misma dirección, pero separadas por un septo. Aquí vemos en la resonancia magnética que podemos ver que el contorno uterino es normal y sin embargo está el septo en la cavidad endometrial. Después tenemos el arcuato, que es una variedad de la falta de reabsorción, pero es casi una variedad normal, una variante normal. Conforme al 5% de las malformaciones es simplemente pues, una muesquita de tabique que queda en el útero. Y no tiene ninguna complicación y ninguna consecuencia. Aquí lo podemos ver, fíjense que es prácticamente normal y se ve simplemente el fondo uterino arqueado. Aquí lo vemos en la resonancia magnética, fíjense que es prácticamente un útero normal. Después tenemos la malformación asociada a exposición a detiletilvestrol. Esto lo traigo casi como un tema histórico, anecdótico, porque casi ninguno de los que estamos aquí conocimos la droga, ya estábamos hablando de eso en una clase anterior. Son úteros en forma de T, y yo particularmente no he visto ninguno, porque el detiletilvestrol tiene muchísimos años que no se utiliza, sin embargo, bueno, todavía forma parte de la clasificación de las malformaciones mullerianas. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de estas pacientes con malformaciones? Bueno, muchas de ellas no tienen ningún tipo de manifestación, pueden tener trastornos menstruales, como sangrado uterino anormal, amenorrea primaria, en el caso de que no haya desarrollo de los conductos, desarrollo total, o en el caso de los tabiques transversales, puede haber disfunción sexual y dispareunia únea, y dolor pelviano, sobre todo en las cavidades no comunicantes, porque
bueno, genera sangrado mensual que no sale por ningún lado, entonces genera dolor. ¿Cuáles pueden ser las complicaciones de las pacientes que tienen malformaciones mullerianas? Puede haber endometriosis asociada, infertilidad asociada, abortos, partos prematuros, porque son cavidades distóxicas, presentaciones viciosas, alteraciones psicológicas, sobre todo en las pacientes que no tienen el desarrollo, que no tienen útero, anomalías del aparato urinario. Es importante reconocerlas porque desde el punto de vista embriológico el desarrollo va en paralelo, entonces si hay una anoxa que altera el desarrollo de los conductos paramesonéfricos, pudiera también afectar el aparato urinario. Es importante, es mandatorio evaluar el aparato urinario en esta paciente. Y por supuesto displasias esqueléticas del feto, porque no puede, pues el crecimiento se ve ajustado al tamaño del útero mal formado. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, aquí podemos diferenciar, por ejemplo, el bicorne del septado. Si el punto 3, es decir, la distancia entre estos dos puntos, la línea que se traza en el punto 1 y 2, que une los dos cuernos del punto 3, es mayor de 5 milímetros, estamos hablando de un septado. Si es mayor, estamos hablando si es menor, estamos hablando de un bicorne, porque la separación es mayor. Normalmente cuando esta proporción, la distancia entre este punto, y esta distancia entre A y D es menor del 10%, en general no hay problemas desde el punto de vista de fertilidad. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Por supuesto, el primer abordaje es el ultrasonido. Muchas veces hacemos el ultrasonido abdominal de entrada porque son pacientes núbiles en la mayoría de los casos, o porque no podemos hacer el eco transvaginal. Cuando hacemos el eco abdominal, pues recordando que es importante evaluar toda la parte del tracto urinario, porque nos va a permitir descartar que no haya una anomalía del tracto urinario junto con la anomalía mulleriana. Aquí podemos ver en el eco, en este ultrasonido transvaginal, dos cavidades uterinas. En este caso era un útero Didel. El transvaginal nos permite ver también cavidades no comunicadas, hematometras, hematocotos, hematosalpinx. Es importante hacer el diagnóstico porque esto puede generar problemas a largo plazo y podemos identificarlo a nivel transvaginal. Por supuesto, a nivel transvaginal también podemos evaluar los otros tipos de malformaciones, aunque la paciente no tenga ningún tipo de complicación. La ecosonografía 3D también es de mucha utilidad porque nos permite, se parecen mucho a las imágenes de la resonancia magnética y nos permite entonces reconocer de forma mucho más económica la alteración mulleriana. Aquí vemos las diferentes malformaciones que podemos reconocer desde el punto de vista de la ecografía 3D y bueno, nos da una visión casi parecida a la de la resonancia magnética. La histerosonografía es de mucha utilidad cuando queremos ver si hay comunicación entre las cavidades, si hay dos cavidades. Nos sirve para evaluar esta distancia que ya vimos en la histerosatinografía y es bien sensible, específica para evaluar bien la cavidad endometrial y cuál es la relación de la cavidad con el resto de los hallazgos. La histerosatinografía, como vimos en las diapositivas anteriores, es bien útil porque nos muestra de forma bien adecuada la cavidad endometrial y la permeabilidad tumárica. Y es bueno para reconocer el bicorne, el arcuato, el didelfo, el unicornio y el septado, porque vemos las alteraciones a nivel endometrial. Aquí tenemos algunos criterios para reconocer entonces, diferenciar los septos de los bicornes. La distancia intercornual, si es menor de 2 centímetros, es un septo, y si es mayor, recordemos que como no hay fusión, están más separadas las cavidades. Como en la histerosatinografía no podemos ver el contorno, cosa que sí la podemos hacer con la resonancia y con el ultrasonido, pues tenemos que establecer este tipo de parámetros para ver si estamos hablando de un útero normal, un septo o un bicornio. Y el ángulo intercornual formado entre las dos hemicavidades también nos ayuda a ver si es un útero septo o un bicornio. Aquí lo podemos ver, esta es la distancia intercornual y este es el ángulo que forman las dos hemicavidades, entonces nos permite ver
Si el ángulo es mucho mayor, hay una mayor separación, pues debe tratarse de un bicorne. Si es mucho menor, pues debe tratarse de un útero septado. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, podemos evaluar bien lo que es el canal endocervical, la cavidad uterina, si las trompas están permeables o no, si hay septos y si hay otras patologías como miomas y pólipos. ¿Cuáles son las desventajas? Que bueno, si la paciente es núbil o si tiene un himen imperforado o un septo vaginal transverso o una vagina trésica, en el caso del síndrome de Roquetas, pues no se puede utilizar la histerosalpingografía. En pacientes alérgicos al yodo tampoco, no permite, ya lo comenté, valorar el contorno uterino externo. Ahí, bueno, es un estudio que hay que poner a la paciente atención y puede haber riesgos de perforación dependiendo de las cánulas que se utilizan. Actualmente se utilizan las mismas cánulas que para sonohisterografía y son cánulas normalmente de látex y generalmente pues no debería haber riesgo de perforación en estos casos. La histeroscopia tiene la ventaja que permite visualizar directamente la cavidad uterina y los óseos tubáricos y sirve además para el tratamiento, sobre todo en el caso de los septos. ¿Cuál es la desventaja? Igual puede haber riesgo de perforación, no se puede valorar el contorno externo, recordemos que entramos dentro de la cavidad uterina, todo lo que está por fuera no lo podemos ver, y puede haber intolerancia al procedimiento por dolor. Aquí podemos ver un septo, es lo que se reconoce como más fácilmente en la histeroscopia. Aquí hay una experiencia que quise traerles de 10 años de histeroscopia diagnóstica en el servicio de ginecología del hospital universitario. Y aquí vemos que las malformaciones mullerianas fueron el 2% de los hallazgos de las histeroscopias diagnósticas y la malformación más frecuente, el útero septo, parcial y completo. Después se evaluaron úteros arcuatos, bicornes y didelfos. Pero el más frecuente fue el útero septo, que además es el más frecuente dentro de las malformaciones mullerianas. La laparoscopia, ¿qué nos permite? La apariencia externa correcta de los hemiúteros, porque verifica la presencia además de cavidades no comunicantes. Esto es bien importante, porque permite evidenciar si hay una cavidad no comunicante con colección, si hay patologías asociadas y de una vez se resuelven durante el procedimiento de laparoscopia. La resonancia magnética definitivamente es el gol estándar porque nos permite evaluar la parte, todo lo que es la cavidad uterina y el contorno del útero. Este es un útero de aspecto normal, es no invasivo, permite visualizar la anatomía de la pelvis completa, tiene una sensibilidad cercana al 100%, permite hacer diagnósticos diferenciales con otros tipos de problemas y, como dije, el contorno interno y externo de la cavidad uterina puede ser evaluada de forma satisfactoria. ¿Cuál es la ventaja? Que es costosa, está limitada la visualización de vaginas, cervix y trompas y puede tener limitaciones técnicas. Aquí podemos ver entonces dos cavidades uterinas. Esto es un útero bicorne. Aquí podemos ver también un útero bicorne bicolis. Veamos que aquí hay un poco de comunicación a nivel miometrial, un poco de fusión. Aquí vemos colecciones, aquí vemos lo que pareciera un útero o bicorne o didelfo. Vamos a pasar a hablar sobre el tratamiento de las malformaciones mullerianas. No todas las malformaciones ameritan tratamiento, eso es importante tenerlo claro, porque nos llegan muchas pacientes que han sido operadas sin necesidad y lo que se genera es más complicaciones en estos casos. Se debe tratar la agenesia de conductos, porque necesitamos brindarle a la paciente una vida sexual satisfactoria, entonces debemos ampliar la vagina en esos casos, y bueno, resecar los úteros rudimentarios que tengan alguna actividad endometrial. También las malformaciones unicornes con cuernos rudimentarios con cavidad o que sean sintomáticos, y algunas variedades de didelfo y bicorne. Vamos a ver cuáles. Las otras malformaciones solo se tratan si tienen malos resultados reproductivos o si esos malos resultados reproductivos son por culpa de la malformación. Eso es importante reconocer. Entonces, en la agenesia de hipoplasia, ¿cuál es el objetivo? La paciente no tiene útero, la función reproductiva, por supuesto, la paciente tiene que estar clara que no va a poder ser posible, por lo menos no con su útero porque no tiene, y el objetivo entonces es la recuperación de la función sexual.
Generalmente uno se inicia, o lo que se recomienda es el tratamiento no quirúrgico, que es la dilatación progresiva con dilatadores o relaciones sexuales persistentes para crear una neovagina. Normalmente como los 2 tercios inferiores están desarrollados o parcialmente desarrollados, pues lo que se hace es utilizar esa vagina rudimentaria e irla ensanchando desde el punto de vista no quirúrgico a través de dilatación. Es el tratamiento que ha reportado mejores resultados. Es importante darle soporte emocional a la familia y a la paciente porque es una paciente que no va a poder tener hijos o parirlos, tenerlos en su útero, puede tener hijos en un útero subrogado. Entonces es importante explicarle cuál es el problema de la hipoplasia, de la genesis de hipoplasia que padece. Cuando se decide el tratamiento quirúrgico, pues hay muchas operaciones, no voy a entrar en detalle, la de Frank, la de Williams, la de McIndoe, la de Becchietti, la neovagina sigmoidea. Cuando hay muchas técnicas es que ninguna es 100% efectiva, por lo que normalmente se recomienda primero el tratamiento no quirúrgico. El tratamiento quirúrgico se reserva a vaginas rudimentarias muy, muy pequeñitas que a pesar de la dilatación no se logra el objetivo que es restaurar la función sexual. ¿Qué hacemos con el unicornio? Que es el otro que dijimos que se trataba, cuando tenemos un útero rudimentario no comunicante que tiene función endometrial, como en este caso, pues hay que resecarlo porque normalmente genera dismenorrea cíclica y bueno, es importante tratar a la paciente en ese sentido. Los didelfos o bicorne bicolis tienen indicación quirúrgica en las siguientes variedades. El didelfo con tabique vaginal, aunque también lo hemos comentado en el servicio, que hay pacientes que el tabique no les molesta y tienen sus relaciones sexuales generalmente a través de alguna de las dos hemicavidades sin problema. Entonces la recomendación es que se seccione o se reseque el tabique vaginal si realmente a la paciente le molesta en su función sexual, porque desde el punto de vista reproductivo pues no debería haber ningún problema. El útero didelfo con septo de una vagina que genere obstrucción, en este caso sí, porque bueno, vamos a tener un hematometra con el tiempo, y en este caso que sea bilateral también. En estos casos sí está indicada la cirugía para evitar o para aliviar la obstrucción que genera el tabique. El bicorne generalmente y el didelfo, recomendación es no tratarlo. Sin embargo, en pacientes con abortos recurrentes o embarazos pretérminos que no logre su fin reproductivo, se recomienda la metoplastia de estrasmas, que consiste en simplemente unir las cavidades de esta manera. El útero septado se puede hacer resección histeroscópica siempre y cuando esté afectado el resultado reproductivo de la paciente. Si no, igualmente no hay indicación quirúrgica en estos casos de tratamiento. Entonces, ¿cuáles son los resultados reproductivos según el tipo de malformación? Entonces, en la genesia ya vimos, no es posible el embarazo, las opciones que se le debe dar a la paciente es la adopción o la gestación subrogada. Utilizar sus óvulos, pero en el embarazo en una paciente con útero. En el unicornio hay un 24% de aborto del primer trimestre y 45% de parto pretérmino, pero no se recomienda ningún tratamiento porque en general la cavidad se va ensanchando a medida que la paciente tiene 1 o 2 embarazos, y se han reportado embarazos perfectamente normales con pacientes con úteros unicornio. El bicorne funciona más o menos igual que el unicornio, con una tasa mayor de abortos, pero una tasa menor de partos pretérminos. Y si hay abortos recurrentes y la paciente nunca logra un embarazo a término, pues se hace una metoplastia de estrasmas. Si no, no es necesario tratarlo tampoco. En el caso del útero septado, puede asociarse hasta un 44% de aborto del primer trimestre y un 12-23% de parto pretérmino, y ya lo comenté, se hace la resección histeroscópica del septum solo si se asocia a complicaciones obstétricas. Y en el caso del arcuato, es muy infrecuente la complicación obstétrica y de fertilidad y no se recomienda ningún tipo de tratamiento. En conclusión, las malformaciones mullerianas generalmente se asocian cuando son sintomáticas a dolor pélvico, se pueden asociar a endometriosis, disfunción sexual y problemas de infertilidad, dependiendo del tipo de malformación.
Y el diagnóstico debe ser basado en el ultrasonido en primer lugar, resonancia magnética y histerosalpingografía, porque de una vez evaluamos las trompas. El pronóstico reproductivo, como vimos, está basado en el tipo de malformación y la indicación de tratamiento quirúrgico solamente debe hacerse en casos seleccionados según la fertilidad y según la clínica de la paciente. Y es importantísimo el apoyo emocional, sobre todo en las malformaciones más importantes, las malformaciones que sí tienen consecuencias en fertilidad. Aquí les traigo esta bella foto de un útero bicorne con un embarazo en cada uno de los hemisferios. Muchísimas gracias. Desarrollo entonces. Bien, entonces como hemos revisado, entonces las anomalías congénitas mullerianas puede ser detención en el desarrollo, falta de fusión de los conductos o falta de reabsorción del tabique medio. Vamos a pasar a unas láminas de ecografías. Por ejemplo, aquí en este caso el útero unicorne, el corte transversal y el corte sagital, ¿no? Útero unicorne. Otro casito aquí es un útero bicornio, corte transversal. Y aquí en este caso, para ver usted la gracia que de los dos, uno está gestando, hay un saco gestacional en uno de los cuernos de este bicornio. Felizmente no hay un problema de fertilidad en este caso. En Didelfo ya más separados, pues no están ahí, corte transversal y corte sagital, están separados hasta abajo, hasta el nivel de, no hay miometrio compartido, ¿no? Son dos úteros prácticamente, útero doble y útero Didelfo. Útero doble. Tabicado, este es el corte transversal del tabicado y el corte longitudinal está el tabique, ¿no? Aquí es seccionado y aquí se ve pues, a todo lo largo del tabique, el útero tabicado. Bien. Otro videito para el tratamiento de las malformaciones mullerianas. Hola a todos, bienvenidos un día más a aulaginecología.com. Hoy vamos a hablar sobre malformaciones uterinas congénitas. Para entender bien las malformaciones uterinas tenemos que explicar un poquito la embriología. Los conductos de Müller o paramesonéfricos van a dar en la mujer el útero y las trompas. Y los tubérculos de Müller, que es el final del conducto de Müller, darán lugar al tercio superior de la vagina. Este conducto de Müller está íntimamente relacionado con el conducto de Wolff, que es un poquito la guía que sigue el conducto de Müller para la formación del útero y de las trompas. Este conducto de Wolff o mesonéfrico en la mujer acaba prácticamente por desaparecer. Cuando queda algún remanente del quiste del conducto de Wolff puede dar los llamados quistes de Gardner. Y el conducto de Wolff en el varón va a dar lugar al epidídimo y al conducto deferente. Como el conducto de Wolff está también íntimamente ligado al desarrollo del sistema urinario, es habitual que las malformaciones uterinas congénitas se asocien a malformaciones del sistema excretor y malformaciones renales. Ya hemos dicho que el tercio superior de la vagina se forma a partir de los tubérculos de Müller. Por otro lado, los dos tercios inferiores de la vagina se forman a partir del seno urogenital. Es muy difícil conocer la prevalencia exacta de las malformaciones uterinas. Sin embargo, se estima que más o menos aparece en un 5% de las mujeres. Ya lo veremos más adelante, pero en algunos casos estas malformaciones se pueden asociar a infertilidad y esterilidad. Existen varias clasificaciones, varias formas de clasificar las malformaciones uterinas, pero quizá la más aceptada es la de la American Fertility Society, la AFS, propuesta en 1988. En primer lugar, distinguiríamos la hipoplasia o la agenesia de determinadas estructuras. Por ejemplo, la hipoplasia o agenesia de cérvix, de fondo, de trompas, de vagina o combinada. En segundo lugar están los úteros unicornes. Dentro de los úteros unicornes puede haber un remanente del segundo cuerno. En función de esto los podemos clasificar en comunicado, no cavitado y genuino, en el que no existe el segundo cuerno ni siquiera hipoplástico. En tercer lugar están los que llamamos úteros didelfos. Son aquellos úteros que tienen dos cuerpos uterinos y dos cérvix. Es como si dijéramos que hay
dos úteros independientes. A veces esta malformación se puede asociar a septos vaginales, incluso a vaginas dobles. En cuarto lugar tenemos los úteros bicornes, que son úteros con dos cuerpos uterinos, pero que comparten un mismo cérvix. Dentro de los úteros bicornes los clasificamos en completos y parciales. En el útero septo, el contorno uterino es normal, es decir, el fondo uterino es normal. Sin embargo, existe un tabique dentro del útero que lo divide en dos. El septo puede ser parcial o completo. Y por último, el útero arcuato, que es un útero con un contorno también normal, pero que tiene una pequeña escotadura en el fondo. Obviamente podemos encontrarnos combinaciones de cualquiera de estas malformaciones. En cuanto al diagnóstico, la técnica de imagen más utilizada y la más rentable es la ecografía 3D. Es mejor si la hacemos en la segunda fase del ciclo, en la fase secretora. La resonancia magnética la solemos reservar para los casos más complejos y sobre todo para una planificación quirúrgica en un procedimiento complejo. En cuanto a la relevancia clínica, es verdad que en la mayoría de los casos estas malformaciones son asintomáticas, pero se ha relacionado la aparición de malformaciones uterinas con esterilidad, con abortos de repetición, con parto prematuro, incluso con presentación fetal anómala. No todas las malformaciones uterinas son iguales y, por lo tanto, no todas las malformaciones uterinas van a dar las mismas complicaciones o, por lo menos, no en la misma frecuencia. En cuanto a la esterilidad, bueno, parece que las tasas de concepción son prácticamente similares en los úteros con malformaciones que en los úteros normales. Es verdad que los úteros septos o subseptos tienen una tasa de concepción un poquito más baja. En cuanto al aborto precoz, al aborto del primer trimestre, la malformación más relacionada es el útero bicorne, que multiplica por 3 el riesgo de aborto en el primer trimestre, aunque también se ha asociado con el útero septo y el útero unicorne. Curiosamente, en cuanto al aborto tardío, parece ser que la malformación que más frecuente se relaciona es el útero arcuato, que multiplica por 2 la tasa de abortos entre la semana 12 y la semana 24. También el útero bicorne parece que aumenta un poquito la tasa de abortos en este periodo. La tasa de parto pretérmino está aumentado en todas las malformaciones uterinas, excepto en el útero arcuato. En todas las demás tiene algo de asociación, sobre todo en el útero didelfo, que multiplica por 3 o por 4 la probabilidad de tener un parto prematuro. Y por último, las anomalías de la presentación. Todas las malformaciones uterinas pueden producir anomalías en la presentación, porque pueden producir que el feto no se coloque de la forma adecuada. Parece que el que más se asocia con anomalías de la presentación es el útero bicorne. En cuanto al tratamiento quirúrgico de las anomalías congénitas del útero, no ha habido ningún estudio que haya conseguido demostrar que hay un impacto positivo real sobre la fertilidad o sobre los resultados obstétricos. Por lo tanto, el tratamiento quirúrgico se deberá individualizar en función de cada caso, en función de cada paciente. En el útero arcuato, que es la malformación más leve, la norma general es no tratar y tomar una actitud expectante. La malformación que más solemos tratar de forma activa, tanto porque es la más fácil de resolver como porque es la que peor resultados en tasas de fertilidad y en abortos de repetición tiene, es el útero septo y subsepto. Se tratará mediante una resección histeroscópica del septo. Muchas veces lo hacemos en mujeres que tienen abortos de repetición, parto prematuro o historia de esterilidad, pero también se puede hacer de forma profiláctica en las mujeres en las que encontramos, por otro motivo, un útero septo. En el caso del útero unicorne, no se ha demostrado que haya un beneficio real del tratamiento quirúrgico, por lo tanto deberemos individualizar en cada caso. Sí que es verdad que en algunos casos se ha propuesto la realización de un cerclaje profiláctico en estas pacientes. También se puede valorar cuando el cuerno remanente es pequeñito pero está cavitado, se puede valorar la posibilidad de hacer una resección profiláctica del remanente de ese cuerno para evitar la implantación del embrión en ese cuerno que no va a servir para que el embarazo llegue a término. Y tanto en el caso del útero bicorne como en el caso del útero didelfo no se recomienda la cirugía profiláctica y solo se realiza la uteroplastia, la plastia del útero, en los casos en los que haya habido una historia obstétrica desfavorable. De igual manera se puede valorar la posibilidad de realizar un cerclaje, pero normalmente lo reservamos cuando ha habido una mala historia obstétrica. Muy bien.
Hola a todos, bien. Ahora vamos a hablar de las cuestiones ya a nivel bajo, ¿no? A nivel ya endodérmico, el seno genital. Bueno, una lesión frecuente es el himen hiperforado. Esto se puede detectar tanto como es pequeñita o ya en la edad ya, puberal, ¿no? Cuando es pequeñita no está perforado el extremo inferior de la placa vaginal. Entonces, se explora físicamente y se encuentra una especie como una tumefacción así mucoide, pues le llaman el mucocolpos. Y muchas veces pasa inadvertido. Y recién se diagnostica en la pubertad, cuando ya está grandecita la niña, ¿no? Cuando niña pequeñita, bebita, a veces no se examina, no se percata uno de eso. O no es muy prominente tampoco la tumefacción quística, ¿no? Que es el mucocolpos. Como no puede salir aquí y hay secreción uterina, entonces se acumula aquí un moco, se llama el mucocolpos. Ahora, se puede hacer a otras malformaciones anorrectales y urinarias, pues es importante ver siempre el perineo de la recién nacida, porque su diagnóstico obliga a descartar sus asociaciones lesionales. Esto dice ya desde la ecografía que hacen a la mamá en el control prenatal, puede haber una tumoración quística pelviana, entonces puede sospechar tú en el perforado por esa tumoración quística pélvica en la ecografía de gestacional. Estando embarazada, ya desde que antes que le puedes sospechar porque hay esta tumoración quística ahí en el pelvis del fetito. Este caso es una niña, ¿no? Una chica de 11 años que nunca ha menstruado y llega con un dolor suprapúbico, un dolor intenso, ¿no? Entonces se hace la ecografía por vía abdominal, la niñita, la ecografía abdominal, se ve, perdón, se ve la vejiga urinaria, este es el útero, y aquí se ve una tumefacción heterogénea, pues no es un quiste, porque no es como la orina, aquí hay aparte sólida, aparte quinta, este es sangre, ¿no? Entonces, en la vagina está distendida por una conexión sanguinolenta, es un hematocolpos. ¿Ya? ¿Esto por qué se acumula aquí la sangre? Pues el himen hiperforado, pues. Entonces, la sangre debe meter, no está en amenorrea la chica, pero tiene un dolor intenso entonces le hacen ¿cómo se llama? ¿Cómo es? Le hace su evacuación del hematocolpos y queda la vagina como debe ser así, pues, ¿no? Lineal. Ahí está, vejiga urinaria, útero y la vagina lineal. Se drenó la colección que estaba acá en la vagina, la colección sanguinolenta. Es incorporado. Como les decía, es importante explorar siempre el perineo de la recién nacida. Que lo normal es pues, que la bebita tenga su uretra, ¿no? El introito vaginal y el ano, pues, ¿no? Esto es lo normal. Sin embargo, a veces había una lesión, no se ha malformado bien, no se ha formado bien la parte inferior, entonces acá como el seno genital está unido aquí, la parte de la vaginal con urinaria, ¿no? Y ya peor, cuando no se ha dividido nada, es una cloaca, una cavidad única. Una cavidad única, ¿no? Pues cualquier médico que enfrente a la exploración del perineo recién nacido debe observar detenidamente e intentar contar el número de edificios que presenta. Lo normal, ¿no? Uretra, vagina, ano. Cuando no hay el desarrollo completo, entonces seno, urogenital y ano. Y la cloaca del edificio único, pues, la malformación, que se asocia a otras malformaciones usualmente, pues, ¿no? La cloaca. Ustedes son muy jóvenes, pero recordarán, hace unos años hubo una niña sirenita que nació y que en esa época el alcalde de Lima, Castañeda, lo tomaba bajo su protección, pues, con médico Rubio, que era de la Hospital de Solidaridad, hizo múltiples cirugías para reconstruir, para corregir las extremidades, pero también tenía su cloaca, esta chiquita, y tenía insuficiencia renal, pues ya falleció, pues, ¿no? Falleció como a los 15 años, la niña Milagritos, porque pues, estas varias malformaciones, pues, ¿no? La cloaca, y mientras más alta, peor, pues. En este caso, por ejemplo, pertenece al uno genital, acá hay dos orificios, ¿no? El del ano y la unión uno genital. Desembocadura un canal común de la vagina y la uretra, que se dice hacia el perineo como un solo orificio por delante del ano. Puede ser aislada, puede estar asociada con otras malformaciones anorrectales, persistida cloacal asociada al desorden del desarrollo sexual. La causa más frecuente de este es el tema de dreno genital o hiperplasia suprarrenal congénita. Entonces, que va desde mínima virilación, persistencia del seno genital, hasta gran virilación congenital externo masculino o ambiguo. Puede ser un caso aislado, pero también asociado a otras malformaciones, que puede ser
urinarias también puede ser de esfera sexual, de intersexualidad. Eso indica, bueno, hay que estudiar, pues si nace así, hay que referirle para que le haga un estudio que se trate y qué se puede hacer. Y cuando es cloaca es peor, pues un canal común que determina un orificio perineal único, confluye en uretra, vagina y recto. Puede ser alta o baja según su longitud, pues, ¿no? Y mientras más larga la longitud es peor el pronóstico. Puede asociarse a duplicaciones vaginales, bueno, a mayor longitud del canal, mayor frecuencia de malformaciones asociadas, ¿no? Y mayor la dificultad de reparación y peor el pronóstico funcional, pues, ¿no? Aquí hay una anomalía endodérmica de la parte baja, no es mulleriana de la parte alta, sino de la parte meso, no, aquí de parte baja que es endodérmica. La cloaca, los signos en general. Bueno, ahora vamos a terminar hablando de la intersexualidad, pero que son casos muy raros, felizmente muy pocos, ¿no? Hay una discrepancia entre genitales internos y externos, testículo y ovario. Antes se me llamaba como hermafroditismo o pseudohermafroditismo. Eh, Son referencias, ahora lo que se utiliza en la nomenclatura es el desorden del desarrollo sexual, pues el DSD en inglés, ¿no? Bueno, desarrollo, development sexual disease, ¿no? Son trastornos de desarrollo sexual. Son dos tipos, pues, ¿no? La intersexualidad XX, la persona tiene cromosomas de la mujer, ovarios de mujer, pero genitales externos, apariencia masculina. Esto con frecuencia resulta de un feto femenino que está expuesto a hormonas masculinas en el embarazo intraútero, pues, ¿no? Los labios mayores se fusionan y el líquido se agranda para parecer como un pene, ¿no? En la mayoría de casos, la persona tiene un útero y trompas de falopio normales. Es la emisión 46X con virilización. Solía llamarse pseudohermafroditismo femenino. Causas posibles: hiperplasia suprarrenal congénita, hormonas masculinas consumidas por la madre durante el embarazo. Ahora, la mamá también puede haber tenido tumores productores de hormonas masculinas, ¿no? Como los tumores ováricos. Las mamás que tienen hijos con intersexualidad XX se les debe hacer un chequeo a menos que haya otra causa clara. Hay que descartar un tumor ahí de ovario a la mamá, pues. Y deficiencia de aromatasa, ¿no? Esa no puede no notarse hasta la pubertad. La aromatasa es la enzima que convierte la hormona masculina en hormona femenina, ¿no? Entonces, y la escasez de actividad de intersexualidad, pues, ¿no? En la pubertad, los niños han sido creados como niñas, pueden comenzar a tomar características masculinas. Bueno, este es un casito, este es XX, el aspecto masculino, nunca menstruado, hiperplasia suprarrenal congénita, aplasia mulleriana, es mujer, pero tiene genesia ovárica y trompas de falopio, falla ovárica temprana, ¿no? Bueno, es el pseudo femenino, es un XX, pero tiene aspecto de un varón, pues, ¿no? Micropene, la fusión de labios y micropene. Y la intersexualidad masculina es cromosomas de un hombre, pero genitales externos no se han formado completamente. Pueden ser ambiguos o pueden ser femeninos. Entonces hay una variedad de casos acá, ¿no? Internamente los testículos pueden ser normales, pueden estar malformados o puede que no haya testículos. Es el XY con subverización y antes era el pseudo-hermafroditismo masculino. Porque para el desarrollo genital después requiere un equilibrio de hormonas, ¿no? Y requiere una producción adecuada de las hormonas masculinas. Causas posibles, porque testículos, hay problemas de testículos, a veces como no hay buenos testículos, no se han formado adecuadamente, entonces no hay, pues no hay, entonces hay una subutilización. Puede ser indigencia hormonal pura, pero hay problemas con la formación de testosterona, ¿no? Puede haber testículos, pero no forman una buena testosterona, porque hay falta de enzimas. Entonces, testosterona inadecuada y se produce una intersexualidad diferente. También el caso de hiperplasia suprarrenal congénita puede encajar con esta categoría. O sea, hay testículos, pero la testosterona es deficiente porque faltan enzimas, ¿no? Ahí hay la glándula, el testículo, pero no hay enzimas, entonces se forma buena. Y la otra cosa es que está bien bien el testículo, bien la enzima, bien la testosterona, perdón, bien, ¿no? Pero ¿qué pasa? Hay testículos anormales que producen adecuadas testosterona, pero falta una deficiencia que se llama la 5, hay esta enzima 5-alfa reductasa. Entonces, es el síndrome de insensibilidad a los andrógenos, que es la causa más frecuente de la intersexualidad masculina, ¿no? La insensibilidad a los andrógenos. Entonces, no hay la enzima, pues, la 5-alfa reductasa, entonces hay varios niveles de falla de esta enzima. Puede haber genitales masculinos normales, algunos normales y otros tienen algo de los dos. Bien.
Es la causa más común de disforia masculina. También le decía antes feminización testicular. Las hormonas son normales, pero los receptores no funcionan apropiadamente. Y hay como 150 defectos diferentes reportados. Este caso, por ejemplo, esta persona es XY, pero de niña fue criada como mujer, porque no se expresa genital. Todavía es como una mujer que tenía muy satisfecha, que tenía un desarrollo mamario bueno. Se casó y infertilidad, y ahí viene el estudio y se da cuenta que no es una mujer, que es un hombre. Es un XY. Es un XY que se siente mujer, todavía mujer vanidosa, pero como hombre pues vanidoso. Bien. Y vamos a concluir mostrando esta fotito de Estados Unidos. Es una reunión que tienen cada cierto tiempo, periódicamente, las chicas XY. Ahí se ve andrógenos. Todos estos son varones, todos son XY, pero no hay actividad de testosterona, pues no hay receptores adecuados. Entonces son varones, pero cromosómicamente, pero no hay receptores para testosterona, pues. Entonces es una falla esto, una falla, ¿no? Entonces aquí las fallas son pues biológicas, la intersecularidad es falla biológica, ¿sí? No es que son de... Aquí estos que hablan tanto de la enfoque de género, de ideología de género, los dos se caen de cara, pues es biología, pero de otros niveles, no es por cromosomas, es por el nivel glandular, enzimático, ¿no? Y no es tampoco solo cultural, no es, pues no hay una base biológica siempre, pero no está vinculado solamente al que sea ya siempre, no, pues esto es la intersexualidad. Que aquí hay un manejo, pues les decía, hay manejo psicológico intenso que hay que hacer con estas personas, ¿no? Bueno, bien, doctores, vamos a empezar sus preguntas que tengan, pues, por favor. Antes que se retire, vamos a pasar la lista, por favor, no se me vaya a ir ahorita. Bien, listo, ya está reportada la asistencia, ya está. Bien, por favor, si tienen sus preguntas. Nadie, ¿qué pasa? Nadie se anima a preguntar. Doctor, parece. Aló, sí, dígame. No, doctor, decía ¿Aló? que no hay preguntas, doctor, todo está claro. Gurú, pero nadie quiere preguntar, bueno. Si no, doctores, bueno, entonces gracias por la atención. Faltamos una persona, nomás, 2 personas son faltan, pero ya veremos, pues. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias, entonces ya. Entonces pueden retirarse nomás, gracias. Gracias, Gracias, doctor. Buenos días. Que tenga un buen día, doctor. Muchas gracias. Hasta luego, gracias, ¿eh? Perfecto.